Esta semana en Cuadriga, elecciones en Turquía, Erdoğan eterno. Los turcos acudirán a las urnas este domingo para participar en las primeras elecciones presidenciales. Pocos dudan de la victoria del primer ministro Recep Tayyip Erdoğan. Durante sus 10 años en el cargo, la economía turca creció y se introdujeron reformas políticas. Su política islamista moderada incrementó la popularidad de Erdoğan en varios sectores de la sociedad turca, pero sobre él recayeron también acusaciones de corrupción. El primer ministro fue acusado de reprimir y silenciar a la oposición como el año pasado durante las protestas en el Parque Gezi de Estambul. De ser elegido presidente, es posible que Erdoğan concentre todo el poder y lleve a Turquía por la senda del autoritarismo. ¿O acaso exageran sus críticos? Esta semana con ustedes, Víctor Manuel Borges. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Les doy una cordial bienvenida a esta nueva edición de Cuadriga. Turquía es un país complejo y poco conocido para una buena parte de los latinoamericanos. Este país heredero del Imperio Otomano fue y ha sido siempre, más bien, un lugar de encuentro de culturas y de pueblos. Cuenta con un Estado laico y liberal fundado en 1923 por Kemal Atatürk, el padre de la Turquía moderna. Es miembro de la OTAN y candidato eterno a la Unión Europea. En la actualidad gobierna un partido islamista moderado cuyo líder es el primer ministro Erdoğan. Pero como hemos visto al principio de este video, nosotros nos ocuparemos de la actualidad y hablaremos sobre el futuro de este país a medio camino entre Europa y Asia. Por ello paso de inmediato a presentar a nuestros invitados. Yasmina Al-Ganabi, periodista de radio y televisión, documentalista especializada en el mundo árabe. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Tubinga. Recientemente realizó un documental sobre inválidos de guerra de origen libio que han recibido ayuda en Alemania. En la actualidad realiza un voluntariado internacional en Deutsche Welle. Martina Sabra, periodista y consultora de proyectos de desarrollo sociopolítico. Ha cursado estudios islámicos y de filología hispánica y árabe. Con más de 20 años de experiencia en Medio Oriente y Norte de África, se ocupa de temas relacionados con la libertad de expresión, igualdad de género y derechos humanos, entre otros. Y Gemma Casadeval, periodista española establecida en Berlín desde 1992. Ha ejercido como corresponsal en Alemania para el Diario de Barcelona, Avui y El Mundo. Desde 1999 integra el equipo de la agencia EFE en Berlín, cuya cobertura abarca Alemania, los países escandinavos y Polonia. Martina, ¿quién es Erdoğan, este político turco que está a punto de convertirse en el primer presidente elegido directamente por las urnas y que pretende colocar a Turquía dentro de las 10 primeras economías del planeta? Yo pienso que sobre todo es el Erdoğan el vencedor y tiene la atracción de ser un vencedor. Es un hombre que gana y entonces ganará más. Y es un hombre que no encuentra en este momento mucha concurrencia, o sea, no hay mucha competencia, o sea que Turquía está dividida. Políticamente, socialmente quizás también, pero sobre todo políticamente, en dos grandes campos, uno que es secular, el otro que es más bien conservador, islamista, neoliberal, aunque no todos los que siguen o no todos los aficionados, digamos, de Erdoğan son islamistas conservadores, también hay neoliberales o gente solamente conservadora, y será el ganador de las elecciones próximas, yo pienso, en la primera o en la segunda vuelta. Eso es lo que tú afirmas. Pero mira, volvamos, yo quisiera hablar un poco más sobre la personalidad de Erdoğan, porque a veces se me ocurre que consultar a un psicólogo para poder entender cuando los países están en crisis, recurren o prefieren a una gobernante fuerte. Fuerte y conservador. En el caso de Turquía y de Erdoğan hay que hacer hincapié en lo que dice Martina, en el sentido de que políticamente Turquía no se divide tanto en lo que sería la división tradicional izquierdas-derechas, sino más bien laicismo, islamismo, ¿no? Entonces eso es importante, es decir, no todo el mundo que está siguiendo o que va a votar a Erdoğan son necesariamente conservadores en el sentido conservador de lo que se entiende fuera de ese ámbito. Eso es importante. Y después, ¿por qué
tiene tanto electorado Erdogan? Pues porque de alguna manera él representa el orgullo, el nuevo orgullo turco a una nueva clase de ricos, que son los nuevos ricos turcos, que se diría así, ¿no? Gente que ha prosperado con ese ímpetu económico que él ha dado al país, a costa de una serie de asuntos que me imagino que iremos hablando, pero sobre todo porque es el líder fuerte y porque va más allá su fortaleza electoral de ese clasicismo entre ideología derecha-izquierda o conservadores reformistas. Tú decías un líder fuerte, un vencedor. Un vencedor. ¿Pero de dónde viene? Irascible. Sí. Sí. Y malhumorado muchas veces. Cuando ha venido aquí a Europa, cuando ha venido a Berlín, ha sorprendido bastante su actitud ante los medios, es decir, provocativo y malhumorado. O sea, es decir, uno le hace una pregunta y te responde de cualquier manera o se piensa que está en su país y puede tratar a los medios de cualquier manera, ¿no? Hasta el punto que Merkel algunas veces se ha quedado así un poco, uy, ¿a quién tengo al lado?, ¿no? Es decir, tiene un carácter específico. ¿Esa actitud le conviene a la hora de ganar votos en Turquía? Yo creo que sí, porque así de frente. Yo creo que sí. No puedo decir que va a ganar 100%, pero yo estoy hablando con varios compañeros y con varios amigos que están en Turquía y que de momento están ahora aquí, han vuelto a Alemania, y con gente que se fue la semana pasada a votar, y la mayoría han votado por Erdogan por manera muy práctica, porque ellos dicen, bueno, no tiene competencia en real, solamente los otros dos candidatos que están ahí o son muy derecha, o como por ejemplo el señor Selahattin Demirtas y el otro señor Ekmelettin Isaoglu, creo que se llama. O sea, los otros dos señores no son una competencia real porque representan a unas medias, a una manera de pensar que es aún nueva para los turcos. Y Erdogan, hay que admitir que a pesar de todo que ha pasado durante los últimos 2 años, sobre todo el año pasado con lo del parque de Gezi, que tiene un respeto muy alto entre los turcos, como es un hombre del pueblo, como él se llama, como siempre tiene el contacto ese directo con el pueblo. Hay una serie muy bonita que ha hecho el periódico alemán Der Spiegel sobre el contacto que él ha tenido durante los últimos meses, por ejemplo, con su peluquero. Han tenido una entrevista que dice que él, a pesar de que es un hombre tan alto, que tiene también su carrera política, sigue viniendo aquí a nuestra peluquería pequeñita para hablar con nosotros, para saber nuestros problemas. O sea, él se representa siempre con una persona muy cercana al pueblo. Bueno, lo que tú estás diciendo corrobora un poco en las elecciones locales, ganado con más del 45%. Ahora se prevé, parece ser, de que efectivamente va a ganar siempre, o en primera, ¿no?, o en segunda vuelta, y el próximo año también en elecciones parlamentarias en Turquía. Ahora, ¿cuál es el perfil de los votantes de Erdogan? Tú mencionabas delante que hay una nueva clase media. Sí, hay una clase media, los llamados nuevos ricos turcos, ¿no? En Turquía me refiero, no aquí en Alemania, no la comunidad turca de Alemania. Esa nueva clase ha surgido del ímpetu económico que él ha dado a su país. Es un ímpetu económico que ahora hay expertos que dicen que es un poco, pueden en algún momento estallar o crear unas ciertas burbujas, porque se basa en importar más que exportar, en endeudarse mucho, lo que significa depender de que siga fluyendo el dinero que el país necesita, de que siga encontrando dinero en los mercados financieros, etcétera, etcétera, pero que de momento funciona. Y es cierto que eso ha cambiado el país, ¿no? Es decir, ya no estamos... él es, como decía Yasmina, él surgió de la clase pobre, al menos sus biógrafos insisten mucho en ese perfil de persona de vendedor callejero, que de ahí llegó a alcalde de Estambul, lo que es, digamos, una metrópoli con 13 millones de habitantes. Es decir, es una persona que se ha hecho a sí misma y eso le ha imprimido un carácter. Y de alguna manera es lo que muchos turcos consideran su factor de identificación. Hay que insistir también en el tema, estas presidenciales parece que es imbatible, pues también porque los dos rivales que tiene, como decía Yasmina, no son competitivos. Uno es un académico de 70 años que teóricamente es candidato de consenso de dos fuerzas opositoras, socialdemócratas y nacionalistas, así dicho muy resumidamente, que mucha gente lo ve como una versión amable de Erdogan, pero no una auténtica alternativa, y el otro es un muchacho
muchacho porque tiene solo 41 años y lo que significa estar un poquito generacionalmente un poco más abajo, que es kurdo. Y eso, claro, no toda la sociedad turca está, incluso los votantes que tal vez quisieran una alternativa, que quisieran a alguien que no fuera Erdogan, estarían dispuestos a votar. Esa sería la sorpresa. Si realmente hubiera segunda vuelta, que vamos a ver, ¿no? Pero si hubiera segunda vuelta y la segunda vuelta fuera con el candidato kurdo, ahí podría haber un movimiento importante, porque hay que recordar también que Turquía es una sociedad muy joven, es tal vez la sociedad más joven entre lo que son las constelaciones europeas, ¿no? O sea, la población joven es muy numerosa. Si realmente consiguieran esa gente joven, digamos, tener un candidato creíble y con capacidad de llegar a algo, eso podría mover un poco el escenario. Eso también me sorprendió, si me permites, que bastante gente joven o no se fueron a votar, o los que se fueron a votar, votaron, por lo menos los que yo conozco aquí en Alemania, votaron por Erdogan. Porque ellos dijeron que ese señor, que Demirtas, como es tan joven, y porque también hay bastantes entrevistas con él, que él de verdad representaba una manera muy nacionalista kurda. O sea, él anteriormente, ahora está hablando de otra manera, pero él anteriormente quería que por lo menos la región kurda, por lo menos, sea autónoma o hasta un país propio. O sea, ahora esos cambios que él ha pedido la creencia del pueblo, o sea, la gente joven hasta se quiere votar por una persona que de verdad viene de la derecha, que de verdad es por los derechos para la gente joven, por los derechos de las minorías o por los derechos para los homosexuales, pero al mismo tiempo él no es una alternativa real. Para volver un poco al perfil de los votantes, yo pienso que también hay que mirar un poquito la situación geográfica de Turquía. Turquía limita en el oeste y en el sur con el mar Mediterráneo, o sea que con Europa. En el norte con el mar Negro, también con Europa. Y en el este con Irán y con Siria, Irak, o sea, con el Oriente, o sea que está entre los dos. Y tradicionalmente había una gran diferencia entre las zonas de la costa mediterránea, donde se concentraba casi toda la fuerza económica del país, y Estambul sobre todo. Pues el norte había sobre todo minas, y pues era sobre todo una zona de minas donde pues se sacaban materias primas. Sí, materias primas. Entonces había esa gran diferencia, y la clase burguesa tradicionalmente, que estaba siempre en el poder y que pues era la clase en poder bajo los kemalistas, era la clase de la zona de la costa, y la clase de la Anatolia profunda del este se veía marginalizada durante mucho tiempo. Entonces, el ascenso de Erdogan en los años 90 ya coincidió con esa migración de esta gente, de estas poblaciones de la Anatolia profunda, de la Turquía del este. Y esta gente se veía pues como marginalizada, desprivilegiada, y él ha dado poder económico, poder político, y también una especie de autoaprecio, autoconfianza en sí mismos. Y sobre todo esta gente, estas poblaciones son los votantes hoy de Erdogan, y son jóvenes y menos jóvenes, y hay de todo, es muy mezclado, y no todos son religiosos, pero ellos tampoco ven la alternativa, o sea, porque hay un problema profundo y básico de cultura política en Turquía, o sea que hay una falta de confianza en toda la élite política. Entonces, hemos visto muchos artículos y entrevistas con turcos que dicen, sí, es corrupto, sí, ha hecho muchas cosas, ha cometido muchos errores, no es muy democrático, pero no es peor que los demás, y por lo menos nos da una fuerza económica, y por lo menos nos da un poder para comprar, y
Y yo pienso que este es el perfil de los votantes, es muy mezclado y tiene sus raíces en la historia reciente de Turquía, que es una historia de un cambio enorme social que se ha producido en Turquía en los 30 años pasados. Sí, representa de alguna manera lo que decíamos, un nuevo orgullo turco, ¿no? De mucha gente que tal vez no sería específicamente sus votantes, pero es que hay que tener en cuenta cuando has introducido el programa, cuando hablabas eso del aspirante eterno a la Unión Europea. Eso es importante porque realmente nunca ha sido un socio que se ha tenido en cuenta como tal, o sea, un posible socio que se ha tenido en cuenta como tal, sino que siempre desde el principio hubo mucha reticencia, porque es cierto que sea porque lo bloqueaba Francia cuando estaba Sarkozy, sea porque lo bloqueaba la Alemania conservadora de Merkel, nunca se le ha querido, porque es un país, en el fondo, con un 94% de la población musulmana, y entramos en eso de que los alemanes, por ejemplo, que es la potencia, digamos, europea, la primera potencia europea, eso buena parte de la población no lo acepta. Hay encuestas que lo dicen, una recién decía que un 52% de la población alemana no acepta que el Islam forme parte de este país, ¿no? Y ese tipo de cosas. Bueno, sobre ese tema vamos a volver después, porque en todo caso quiero agregar que en Turquía ahora solo el 44% de la población estaría a favor de ingresar a la Unión Europea. Claro, claro, por eso, porque se han cansado. Están acercar más a los países árabes. Sí, se han cansado de sentirse despreciados. Pero sobre ese tema vamos a volver ya, en un contexto mucho más amplio. Pero tú mencionabas delante algo interesante. Hay que recordar que este domingo pasado, aquí en Alemania, la comunidad turca fue a votar, por así decirlo. Y tú mencionabas esto del perfil de los votantes, que lo hacías muy bien y lo podías caracterizar. Y a veces yo me pregunto lo siguiente, o sea, ¿verdaderamente Erdogan va en camino de convertirse en un autócrata? Podría ser, porque lo que está pasando durante los últimos años es de verdad que él se ha mezclado en la vida social turca. O sea, eso de cerrar ahí, intentar de prohibir beber alcohol en los sitios públicos, esa manera de ahora hablar sobre el pañuelo, lo del velo, que anteriormente en Turquía era prohibido en los lugares públicos a señoras a trabajar llevando el velo. Ahora es una cosa aceptada y debe de ser. O sea, eso anteriormente pues era una cosa donde los políticos nunca entraban, nunca intentaron a mezclarse. Ahora también uno de sus ministros que apareció la semana pasada diciendo que a las señoras no hay que permitir reírse de voz alta. O sea, son maneras raras, pero al mismo tiempo sigue siendo una persona popular. Al mismo tiempo su partido sigue siendo popular porque ha ganado bastante para Turquía de manera económica. O sea, eso de tener una economía muy estable es muy apreciado por los turcos. Cuando Erdogan ganó las primeras elecciones en 2002, ya se decía entonces que tenía una agenda islámica secreta, ¿no? Y eso ha ido tomando fuerza en estos últimos años, por lo que está contando Yasmina, porque efectivamente ha habido una tendencia a islamizar las escuelas, a acabar con ese sistema, con esa estructura o ese principio laico que está establecido constitucionalmente. Ahora, cuando la gente se pregunta por qué alguien con tanto poder quiere ser presidente en un país donde teóricamente la presidencia es algo un poco ornamental, como es en Alemania, ¿no? Es decir, a diferencia de la mayoría de los países latinoamericanos donde tienen sistemas presidencialistas, en Turquía es un sistema parlamentario donde el presidente tiene unas funciones representativas, o que yo digo ornamentales, que aunque en realidad son mucho más que eso, pero en fin. Esa es la otra agenda que ahora se le percibe, es decir, llegar a la presidencia y una vez en la presidencia modificar el papel del presidente para que efectivamente se tienda hacia un Estado presidencialista al estilo latinoamericano, ¿no? Bueno, más serio lo compararía ya más bien con Rusia, como Putin. Bueno. O sea, eso es un juego entre presidente y primer ministro. Claro, sí, claro. O sea, hasta ahora el presidente era una persona que tenía que estar por encima incluso de los partidos políticos y que cuando asumía la presidencia dejaba en suspenso su filiación política, como ocurre muchas veces en Alemania, a veces ha sido así, a veces no.
Ahora eso pasaría a un sistema plenamente presidencialista donde el presidente tendría realmente plenos poderes, y ahí vamos a la segunda agenda secreta, si es que es así. Hace exactamente un año, más o menos, se produjeron estas manifestaciones de protestas en la plaza de Taksim, digamos en el Parque Gezi, donde se preveía construir un centro comercial. Se podría decir o se podría afirmar de que estas protestas prácticamente fracasaron y que hoy en día, un año después, prácticamente Turquía está en un camino de una islamización progresiva, si vemos todo lo que está pasando ahora. Pues esa islamización progresiva ya se está dando desde hace mucho tiempo, y muchos años antes de Gezi. Pues sí, las protestas de Gezi sí han fracasado, digamos, han terminado, pero han sido el reflejo de una sociedad civil que existe en Turquía. O sea, que hay una gran franja de la población que es moderna, que se ve como moderna, y hay también una sociedad civil muy fuerte y muchas asociaciones de mujeres, gente que quiere proteger el medio ambiente, derechos humanos. Es una sociedad civil muy bien arraigada, muy fuerte, y no cabe duda que va a sobrevivir, o sea, que puede hacer frente hasta a un autócrata. Pero sí, eso muestra, yo pienso que para mucha gente ya ese autócrata ya está ahí, o sea, que ya lo ven ahora mismo como autócrata, porque hasta ahora, los últimos años, ¿qué ha hecho Erdogan? Ya la separación entre poderes, que es la característica de una democracia moderna, ejecutivo, legislativo, ya no existe, porque él ha subyugado casi todos los jueces, por ejemplo, todo el sistema jurídico, pues sí, él lo ha metido a su mano, o sea, que lo controla completamente ahora mismo. Eso también tiene que ver con su lucha contra el movimiento Gülen, y yo pienso que muchos modernistas en Turquía están de acuerdo para que pues, se luche contra ese movimiento de Gülen, porque es también un movimiento que no es democrático y que también es islamista. Pero yo pienso que Turquía sí se está alejando del camino hacia la democracia, y sí da a pensar, y será un problema. Sí, va a polarizar mucho más la sociedad turca. Pues después de estas elecciones vamos a ver una sociedad turca aún más polarizada que antes, y Erdogan está empujando esta polarización. Ya. Pero hay otra cosa también, que es la población urbana, la diferencia que hay entre la población urbana y la población rural. Sí. ¿Es posible que puedan coexistir estas dos Turquías pese a la gran polarización? Bueno, antes Martina empezaba hablando del mapa, y es verdad que a veces para entender un país hay que volver a la cartografía, ¿no? O sea, uno mira un mapa y ahí ve muchas cosas. O sea, que realmente tenemos esas dos partes, la europea y tenemos la parte más bien asiática. Tenemos toda esa zona fronteriza con países en conflictos donde hay además hay una penetración de conservadurismo. O sea, por eso seguimos hablando de Erdogan como un islamista moderado, porque si lo comparamos con lo que tenemos en la zona más asiática por islamismo, pues realmente es moderado, ¿no? Y tenemos ese tipo de cosas, es decir, o sea, hay que entender, claro, el voto urbano hasta ahora no tiene la fuerza que tiene. Estamos hablando de un país con 50 millones de electores. En Estambul viven 13 millones, en Ankara pues menos, ¿no? Porque aunque sea la capital política, realmente no tiene esa capacidad de metrópolis. Entonces el voto rural pesa mucho en esos sitios, y además es el que es más fácil de alguna manera de llevar a las urnas. Antes, cuando hablábamos de las elecciones aquí del voto exterior, no solo en Alemania, sino en distintos países europeos, ¿no? Que no ha funcionado bien, y tal vez no ha funcionado bien porque partía de un precepto que es lo de ameldearse, o sea, lo de registrarse antes. Pasabas por un registro previo online, o sea, no podías ir a votar directamente. Y a pesar de eso, solamente había 7 ciudades aquí en Alemania donde se podía ir a participar a los votos. Y, por ejemplo, en Berlín, por ejemplo, un gran núcleo donde podía ir a votar mucha gente, el sitio de ir a votar estaba en el Olympiastadion, en el Estadio Olímpico, que está en una zona donde no vive absolutamente nadie, ningún votante de ningún sitio, tenías que ir hasta allí. Bueno, hay que decir a su favor que lo organizaron para que se pudiera ir durante 4 días, es decir,
sí podía uno encontrar el momentito, ¿no? Pero, o sea, pero a pesar de eso, solamente eran 6,6% Claro. de la gente que tiene el poder para votar que se fue a votar aquí en Alemania. Claro. O sea, la gente esperaba con más personas que quieren participar en eso, pero de verdad que solamente 6,6%. Pero eso también estaba debido a un sistema muy complicado de sí, el registro previo, había era por internet, mucha gente, por internet, muy complicado. mucha comunidad turca de aquí pues no tiene acceso, o sea, son gente mayor que no sabe, dices, o que se acuerda un día y al día siguiente ya no, o sea, yo misma cuando tengo que participar a través del voto exterior en las elecciones de España, siempre se me acaba pasando el plazo, porque es así, Claro, porque son muchos pasos. Hay que viajar también. No, o hay que acordarle de que tiene uno que mandar eso ese día. Pero yo pienso que ya no es tanto el pues urbano contra rural. rurales, sí. Ya no es esto. En Turquía ahora pues se trata de islámico o islamista conservador contra secular. O sea que hasta no quiero decir moderno, porque secular o kemalista no es siempre moderno en el sentido propio de la palabra. Hay que preguntar verdaderamente cuál es el contenido de moderno en cada contexto. Pero hoy en día, porque los votantes de Erdogan en su gran mayoría también se encuentran en zonas urbanas, periurbanas, más o menos pobres, algunos pues ya hay una clase media islamista, hay también una alta burguesía islamista, y estas altas burguesías, estas clases medias islámicas o islamistas o conservadoras se veían antes marginalizadas por los discursos kemalistas, que ellos, pues los kemalistas decían, nosotros somos los únicos que somos modernos, los únicos que sabemos cuál es el futuro. Y la fuerza de Erdogan está en que él ha dado pues importancia a estas franjas de la población que ya no son solamente rurales, en su gran mayoría hoy en día también son urbanas, porque han hecho este éxodo de las zonas rurales de Turquía. Y estos son los votantes que han crecido. Y él ha conseguido solamente eso por encarcelar tanta gente que pertenecía al ejército y que están en los policías. Por eso, anteriormente, yo creo que en los años 80 no podría haber, si una persona como Erdogan estuviera ahí, no podría haber hecho lo que está haciendo de momento, porque el ejército tenía más poder que ahora, porque ahora en realidad el ejército no tiene poder de nada. Lo que está claro más o menos es que con cada victoria Erdogan se ha ido fortaleciendo y ha sido implacable con sus críticos, tal como tú mencionabas, ha perseguido y encarcelado a periodistas, a abogados, por así decirlo, prácticamente académicos también. Esto significa prácticamente un riesgo para la democracia, así como va todo esto, ¿no? Así se ve, al menos así se ve en Europa, es decir, en el momento en que ordenó bloquear YouTube y Twitter y una serie de redes sociales porque ahí se estaban difundiendo mensajes que lo implicaban en casos de corrupción. Y no solo eso, es decir, no solo lo que son las redes sociales que a lo mejor funcionan sin filtros y ahí se puede difundir cualquier cosa y tal y cual, sino que también es cierto, y eso hay informes, es decir, ya no son opiniones, sino que son informes verificables de organizaciones como Reporteros Sin Fronteras que te verifican que efectivamente Turquía es en el orden de las democracias, más o menos con lamparones, pero democracias, lidera lo que es la persecución a los medios, por encima incluso de algunas de las democracias latinoamericanas que están siendo permanentemente acusadas de estar fastidiando a los medios. También ¿no? hay otro justificativo con esto de la guerra contra el terror. Entre los años 2001 al 2011, a nivel mundial hubo más o menos como 35.000 detenidos por sospecha de terrorismo. Y solo en Turquía, 12.000, casi 13.000. Es decir, las críticas se lo toma como un asunto personal. Eso habría que decirlo es un líder autoritario y que no lo disimula además. O sea, yo creo que incluso le favorece a sus expectativas mostrarse así. Nosotros hemos preparado una nota sobre el papel de Turquía en política internacional. Veamos entonces este video. Erdogan ha prometido convertir a Turquía en una de las principales potencias mundiales en solo una década. El foco de su política exterior se alejó de Occidente para centrarse principalmente en Medio Oriente.
Ankara trata de desarrollar relaciones diplomáticas con sus vecinos, incluyendo Rusia e Irán. Las relaciones diplomáticas con Israel quedaron dañadas después de que comandos israelíes abordasen un barco que intentaba romper el bloqueo y llevar ayuda humanitaria a Gaza en 2010. 8 turcos resultaron muertos en la operación. Erdogan tenía buenas relaciones con el presidente sirio Bashar al-Assad, a quien advirtió que abandonase los métodos represivos, pero su consejo cayó en oídos sordos, demostrando que Erdogan no tiene tanta influencia en sus vecinos como él cree. En busca de nueva influencia en los sectores, esto de que Erdogan ahora esté mirando hacia otro lado, ¿no tiene acaso la Unión Europea una parte de culpa de esto? Tocábamos delante el tema es lo que antes decíamos un poco, candidato alterno a la Unión Turquía Europea. se ha cansado de verse despreciada, es decir, hubo un momento en que de los no sé cuántos capítulos le impusieron para que debía, creo que 35 capítulos, no, ni siquiera condiciones, capítulos, o sea, grandes capítulos, ¿no? Creo que solo se abrieron 3 o 4 y en cuanto algo parecía que se avanzaba eran 3 pasos para atrás y eso acaba minando, es decir, a un país o no le das ninguna aspiración o se la das y se lo tomas en serio. O sea, en el caso de Turquía, desde Francia y desde Alemania se ha bloqueado siempre. No solo porque eran gobiernos conservadores, o sea, teóricamente los socialdemócratas los han apoyado, pero en el momento en que Alemania tuvo un gobierno socialdemócrata tampoco le dio, el de Schröder tampoco le dio, o sea, en el lenguaje diplomático tal vez sí, pero a la práctica no. Y ahí, pues, Turquía se cansó. Turquía se cansó, como decía Martina, ahora buena parte de los turcos ya ni siquiera quieren entrar en la Unión Europea, pues porque también, bueno, la Unión Europea también está en descrédito y eso probablemente también ayuda, pero ven que pocas opciones reales tiene y pocas ventajas le va a traer en el caso de que algún momento llegue. A eso se une su otra gran alianza, que es la OTAN, es decir, Turquía es miembro de la OTAN desde los años 50, es decir, casi miembro fundacional, y en cambio otros países que han entrado después le siguen tomando como si fuera una especie de apéndice que tienen allí simplemente por cuestiones estratégicas porque va bien. Es decir, Turquía en un momento dado se espera de Turquía que haga una serie de cosas hacia la OTAN en cuanto hay un conflicto con los países vecinos, que pues sea Irán, sea Irak, sea Siria o un poco más no directos vecinos, pero Oriente Medio también ahora se pretende que Turquía podría tener un papel relevante en algún proceso de paz, si es que en algún momento hay, entre israelíes y palestinos. O sea, es un poco el doble rasero ¿no? O sea, que siempre se ha jugado, eres de la OTAN desde el principio, pero de alguna manera siempre hemos ido contigo un poquito de, bueno, vamos a ver cómo se portan, ¿no? Nunca se le ha tomado realmente como un miembro o un aliado con igualdad de derechos. Hay que recordar que el ejército de Turquía es el segundo dentro de la OTAN. A tu juicio, ¿cómo evaluarías tú el papel de Turquía en estas zonas de crisis, especialmente en Siria, Irak? Pues es un papel muy importante, claro, y Turquía pues riesga de pues la confrontación con las fuerzas armadas que ahora están en las zonas que limitan con Turquía en el norte de Siria, y esto sí por un problema también la cuestión kurda, pues siempre era un problema para los turcos, los kurdos. Después con el desarrollo de un casi estado kurdo, pues las cosas se calmaban un poco con los kurdos y con una política muy pragmática se estaban acercando poco a poco. Ahora mismo en Turquía también están introduciendo el kurdo como lengua en las escuelas, etcétera. O sea que es muy complejo. Yo pienso que el papel de Turquía en la OTAN tiene también otra cara, es que esto da también una cierta libertad también a Turquía, porque Turquía, pues sí, es un apéndice, pero al mismo tiempo la OTAN necesita Turquía, o sea que es muy importante. Turquía es un miembro muy importante porque Turquía protege Europa de la migración, pues es un poco como un puffer, un estado puffer frente a una zona muy conflictiva, de muchos conflictos, muy... En ese sentido es destacable también que siempre ha dado la impresión de que Turquía, como aliado de la OTAN, tenía mejores relaciones transatlánticas que con los teóricos vecinos europeos, que están más cerca. O sea, siempre han funcionado como magníficos aliados de Estados Unidos,
Y con Europa, bueno, a veces sí, a veces no. Turquía se aprovecha mucho, por ejemplo, hasta el proceso con la Unión Europea. O sea que Europa es importante para Turquía y viceversa. Y para Turquía les viene muy bien que haya ese proceso de la Unión Europea, de ser miembro de la Unión Europea, sin realmente tener interés en terminar el proceso un día. Pues les da una serie de ventajas y pues que están utilizando, pero ya aceptar, por ejemplo, las condiciones de la Unión Europea en cuanto a derechos humanos, respeto de los derechos humanos, división de los poderes, democracia, etcétera, pues sí, están haciendo pasos. Por ejemplo, yo pienso que han quitado la pena capital y pues sí, ha habido una serie de reformas en cuanto a la tortura, derechos humanos, etcétera, pero todavía queda mucho por hacer. Pero ellos tienen todo el tiempo del mundo porque ellos saben que la Unión Europea, Europa los necesita. O sea que están en una posición al mismo tiempo muy complicada porque hay más y más guerra en la zona, guerras y conflictos armados, pero al mismo tiempo ellos saben que todos los necesitan. Y esto yo pienso que pues les viene también bien en un cierto sentido. Pero hay también que añadir que hay un movimiento nuevo en Turquía, el movimiento de no acercarse más a la Unión Europea, sino acercarse más a los países islámicos. Sí. Sobre todo el sueño ese de tener otra vez el Imperio Otomano, que no es una idea muy apreciada por los árabes, por los vecinos árabes, y es más bien que Turquía ahora es un observador de la situación actual en esos países. Por ejemplo, ahora con el problema entre Israel y Gaza, pues los árabes pensaban que Turquía va a intervenir, que no pasó. Al mismo tiempo, ahora con lo de ISIL, el movimiento de ISIL ahora en Siria y en el Irak, los yihadistas que tampoco se está moviendo, que es más bien observando la situación, aunque ya están acercándose a la frontera turca. Claro, eso es un problema y eso también es un para problema Erdogan. bastante grave. Y al mismo tiempo, teniendo todos los inmigrantes y la gente que está huyendo ahora de Siria y se va a Turquía, al principio los turcos, el pueblo turco los aceptaba, pero ahora los está depreciando. Quiere que Turquía haga algo contra eso, cerrar la frontera. O sea, he visto bastantes reportajes y bastantes artículos sobre ese tema que ya quieren que la gente que está ahora huyendo a Turquía que salga del país, que o la Unión Europea los recoja o que vuelvan a su país. O sea, también hay bastante polarismo ahí en ese tema. También el hecho de dejar pasar, por ejemplo, terroristas islámicos o islamistas yihadistas por la frontera, pues desde Turquía hacia Siria, hacia Irak, también pues se les critica mucho a Turquía por eso y nos preguntamos por qué los dejan pasar, para liberarse del problema, para quitárselos encima, pues no está muy claro cuál es la estrategia detrás de todo esto, para hacer presión, para jugar una carta, esto no está muy claro. Pero pues en total yo tengo la impresión que están observando y hasta ahora pueden permitirse observar porque tienen buenas relaciones con todos. Bueno, no diría eso, que tienen buenas relaciones, porque es más bien que los países árabes ahora no quieren Turquía. Anteriormente siempre se representaba a Turquía como un ejemplo bueno de un Estado islámico moderado. Ahora los países árabes ya no ven tanto como Turquía como un país islámico moderado porque tienen ya más bien problemas, sobre todo con la reacción que que tuvieron el Estado turco con el movimiento en Libia, con el movimiento revolucionario en Siria, que tampoco al principio eran tan de acuerdo de la revolución, sino apoyaban más a los autócratas en esa región. O sea, el pueblo ya no no aprecia tanto a la interveniencia turca. Sí. Tú mencionabas algo importante a propósito de ese carácter pragmático que ha desarrollado Turquía en política internacional, bueno, en política doméstica también, y que se debe en gran parte a su posición, a su ubicación geográfica. Ahora también tengo entendido de que Turquía se ha acercado a estas alianzas euroasiáticas, se ha acercado incluso a China, a Rusia, ¿no? Sí. Como diciendo, bueno, es también una posibilidad de crear alianza, porque como es un país euroasiático, puede permitirse ese lujo, ¿no?
Sí, eso estaba diciendo, pues si hay problemas con los árabes, pues se acercan los rusos. Y a pesar de la diferencia que puedan tener en cuanto a Assad y a Siria, pues la política de Rusia es totalmente distinta y no están apoyando, pues están apoyando fuerzas opuestas en Siria ahora mismo, pero al mismo tiempo están firmando contratos, por ejemplo, para importar energía, importar materia prima de Rusia, yo pienso que acaban de firmar también un contrato para construir una central nuclear, pues con tecnología rusa, etcétera. O sea que dada su situación geográfica, sí, les da mucha posibilidad y al mismo tiempo saben que la NATO, la OTAN, los necesita. O sea que el oeste no puede sin Turquía. O sea que tiene muchas cartas en la mano. Ha sabido invertir lo que era esa situación que decíamos de puente entre Europa y Asia, que de alguna manera ha actuado en detrimento de su incorporación a la Unión Europea, porque se le ha retraído siempre, es que esto está más cerca de Asia que de nosotros. Ha sabido invertir esa situación y convertirlo en su opción, en su baza para estar jugando a varias bandas, ¿no? Y por eso se ha convertido en insustituible. En ese sentido no es muy ideológico. No es nada ideológico. No, es lógico. Pragmático. Es lógico, más que ideológico. Es lógico. Eso más o menos. Bueno, sí. Como siempre uno no se da cuenta y necesitaríamos más programas como este para seguir discutiendo sobre el futuro, sobre la figura de Erdogan, etcétera, etcétera. Bueno, yo les agradezco el aporte a este debate, a esta discusión. Bueno, algunos observadores internacionales y turcos consideran de que Erdogan cambió el país, pero que al mismo tiempo bajo su mandato no va a ser posible consolidar la democracia. Y al mismo tiempo dicen que estos comicios presidenciales del próximo domingo son los más importantes de la historia reciente de este país. Ahora, si gana Erdogan, quiere decir entonces que va a ser un país a su medida, que va a diseñar un país a su medida y que con seguridad será un régimen autoritario, fundamentalista y antioccidental. Gracias por acompañarnos una vez más. Recuerden que pueden enviar sus comentarios y sugerencias a nuestro correo electrónico cuadriga@dw.de. Hasta pronto. Pásenlo bien.